documenta la investigación realizada a lo largo del semestre por el equipo número 66 del curso de Ciudadanía, Práctica Política y Social de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. El tema a tratar es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera en México consistió en una fuerte lucha que duró 3 años entre el gobierno y la Iglesia, de la cual se prohibió hablar durante mucho tiempo en México y también se tienen muy pocos documentos que hablen de ella. Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859 y la intervención francesa en 1867, los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado, al igual que disminuyeron el papel social de la primera, ya que se sancionaba a los funcionarios que asistían a actos religiosos, se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y abolieron las órdenes monásticas. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, 1876 a 1910, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco, y durante este tiempo, la Iglesia aprovechó de realizar en México una segunda evangelización, desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social que fue hecha por órdenes del Papa León XIII, que pretendía renovar la Iglesia. En 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga de la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. Entre sus puntos están la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos. Se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría. Se negó el clero el derecho a votar. A la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos. Se señaló la educación primaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias. Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Según esto, la Guía de San Miguel 2005, parte 1, Antecedentes de la Guerra Cristera, San Miguel Guide. Aunque los hechos bibliográficos se encuentran plasmados en hojas y papeles, no siempre estos nos llevarán a tener un criterio amplio de la realidad de las cosas. Es decir, que aunque se plasmen los hechos supuestamente como se llevaron a cabo, dejamos por ciertos tales acontecimientos. Pero para comprobarlos e indagar más a fondo de la Revolución Cristera, nos dimos a la tarea de realizar 2 entrevistas que pudieran documentarnos y revivir aquel suceso que ocurría dentro de la sociedad mexicana. Que dio tanta guerra, Inés Chávez García, pregúntele a quien sea, ya vieja, una gente vieja, y les dirá quién fue ese hombre. Eso viví yo, Inés Chávez García. Fue un bandolero terrible, quemó varias casas en Aranda, en Palacio, en Zamora, en Purépero, en Ajuno. Fue una cosa insoportable. ¿Sí? Inés Chávez García fue un bandolero. Para él era un deporte decirles a sus segures, a sus superiores, maten y cuelguen los cuerpos sentidos en mecate, haciéndose ya muertos. Y las muchachas sufrieron mucho, y los padres de familia, porque nomás se oían la campana y la polvareda que se levantaba porque no había otro medio de transporte igual, ni un camión en ese entonces, puro caballo, mula y burro. Y cuando se levantaban, que llegaba la polvareda que hacen los animales, tocaban una campanita que es profeso
estaba un hombre que se dedicaba a eso, a dormir ahí en la torrecita de Aranza, del pueblo de Aranza. Cuando veía esa tierra que se levantaba, tocaba la campanita y ahí está la gente a salirse del pueblo, sobre todo los papás que tenían muchachas ya jovencitas. A esconderse. Se iban a las barrancas, a los cerros, a las milpas, a esconderse para salvarse, porque estaba mal todo. Y mi madre, como estábamos chiquitos todos, casi todos, se quedaba ahí en el pueblo, ahí en la casa. Poca gente se quedaba. Y sufrimos mucho, mucho, mucho. ¿A ti qué te dijeron? ¿De cuál? Ah, sí. Y se ni a los templos podían entrar, porque los perseguían a los padres y a los sacerdotes. ¿Sí? Todavía cuando se casó mi hermana, se casó en una casa particular, ahí tenían que ir a casarlos, o hasta bautizar los niños en casa de algunas amigas, porque nomás estaban fijando a ver dónde y quién estaba. Y los sacerdotes se vestían, no de sacerdotes, de civiles, así como se acostumbraba pues en aquel tiempo, ¿verdad? Para que no los notaran, eran sacerdotes. Y quién sabe, no sabe, acuérdate, un bandolero le decían, Inés Chávez García, hizo horrores. No había muchacha que se le escapara, porque echaba mano de todo. De todo. Y la gente se escondía entre el templecito de la capilla, entre los santos. Pues luego dieron con eso. ¿Sí? Dieron y ¿El de dónde era? Cerraban los templos para que no entraran ahí a esconderse de las imágenes. Ay, no, yo me acuerdo como si fuera ahorita. Sí. Y dicen que quemaba a los santos también, ¿verdad? Sí. Los sacaba del templo. Y hacía horrores y robaba todo lo que podía. Por eso le dicen bandolero. Y cuando se murió, era para que hubiera muerto, como él mandó matar santos, ¿verdad? Pero Dios no es malo. Murió santoleado. Hasta esa licencia le dio. No quería confesarse. ¿No? Lo tuvieron que convencer que se confesara porque había hecho muchas muertes y que debíamos ir. No, compadre, yo no quiero confesar, yo no tengo que decir al padre, no quiero que venga aquí ningún padre, ni que se entre, ni que mucho menos que me venga a ver. Fue el santo, lo convencieron que le dijo, y si algún día quieren traerlo, que venga vestido de campesino, y a la noche, a medianoche, que venga. Y sí fue a confesar. Y eso de esa época. ¿Estaba joven usted? Estaba pues chiquilla, chica. ¿De dónde es usted? Entonces sí, más fuerte. Si pueden sacar la cuenta más o menos. Sí. Sí, o preguntar a alguna persona. Pero ya pues no hay gente. No, ya no, ya por no eso ella gente. dijo, de una vez aprovecho. Y dice, ay, Carmela, qué curiosa estás que no te mueres. Ay, no. Pero su memoria yo bien. Yo creo que nomás tú faltas ya. Nomás tú eres a la que vives ahí en el Uruapan. Porque ya esa gente que tú viviste, ya no hay. No, ya no. Pero siempre hay gente vieja, así como yo, que te puede dar algunos datos. Sí. ¿De dónde es usted? De Aranza, de un pueblito que se llama Aranza, que queda cerca de Palacio, Nahuatl, Cherán, Sevilla. Pero de Palacio a Aranza son 10 minutos. Así tiene. Sí, le dice una persona, yo que te platico eso, le dice la edad que tengo, y que yo lo viví. Tal como si fuera ahorita. No me lo contaron, yo lo viví. A las 10 de la noche, a las 11 que ya tocaba esa corneta para retirarse a los soldados, se oía nomás el ruido de las ruedas que hacen
porque como el patio era dispersado, Ah, se hace. Y ahí va mi mamá con una velita a troje, a ujú. los virus en el suelo, petates. Y todos nos cogíamos de sus aguas, del mandil, del miedo. Del Y era miedo. con el son de cote. Sí, pues, hay mucho que ver con eso que te estoy diciendo. ¿Eh? Y que entraban y que se llevaban el tamal, todo lo que había en las cocinas. Y llegaban ahí con la pobrecita de mi mamá y decían, ándale viejita, haznos ahí unas gorditas aunque sean de una bajada de tamal. Llegaban con las ollas todos robados. Y yo vi personal, yo con mis ojos vi que se comían los pollos crudos. Los mataban, los pegaban y los animaban hacia el humo para lo que se hace, ¿verdad? Ajá. Y se comían el pellejo y mordían las piernas crudas y se las comían. Yo lo vi. Sí. Trabajar, que en el 58 me platicaron, allí en ese pueblo, la familia de los Coronel, por mí yo no supe cómo se llamaría, le decían Chepito, sería José o yo no sé. Me decía el señor que le llegaron los cristeros en la noche y se lo llevaron para aplicar la pena de muerte. Pero el señor me dice que tenía una velocidad, pero así tremenda para correr. Estaba joven. Y los distrajo tantito y se echó a correr tan rápido que jamás lo alcanzaron y fue la manera de que se salvó. Y también me platicó que en ese lugar trabajaba una maestra de nombre Mercedes y le cayeron los cristeros, hicieron con ella lo que quisieron, lo que se les antojó, todo lo habido y por haber. Fue lo que me platicaban las gentes así, pero oí platicar en el carro que me conduce aquí a Tiripetío a un señor ya de edad avanzada y le iba platicando a otro. Dice, muchas gentes le tiran a calles porque cerró los templos, pero no se dan cuenta que la policía secreta llegó a... Veía que en determinado lugar entraban gentes catrinas, así con coches lujosos y todos con traje. Le comentaron a Calles, que era el presidente de la República, y les dio orden de cateo. Y ya al entrar se dieron cuenta que eran puros curas. Y que abajo tenían puras gentes, monjas jóvenes, y más al sótano tenían un panteón de puros fetos. Dice, y ese fue el motivo por el cual Calles le cerró los templos, por lo que les encontró a los padres. Iba muy platicador el señor, me llamó mucho la atención. Mostrado en las entrevistas realizadas a diferentes ciudadanos con su respectiva postura, cabe mencionar que pese a vivir dentro de una misma cultura, existe una diversidad de ideales, por lo que dentro de la sociedad se crean grupos sociales que cumplen con ciertas afinidades como se percibió en el hecho documentado. La Guerra Cristera, donde los seguidores de la religión católica se unieron como grupo minoritario para luchar por su derecho a la libertad de culto, que había sido violado por el presidente Plutarco Elías Calles, por lo que se originó un grupo de desobediencia civil, que posteriormente se convirtió en un grupo armado guerrillero, declarándole la guerra al ejército legal del Estado. Pues, culminamos el informe que documenta la investigación realizada por el equipo número 66. Rosa de Castilla, tu enganchan cesar y tu enganchan pundu.
Rosa de